Bienvenidos al módulo 1, tarea 3, reflexión. Esta tarea invita al o la docente a evaluar su capacidad de hacer una reflexión crítica sobre su propia práctica, a partir de la unidad implementada. El o la docente debe reflexionar sobre cómo se han incorporado las características propias de los y las estudiantes en su práctica diaria y en sus planificaciones. Además, debe identificar diferentes oportunidades de enseñanza en relación al uso de errores en el aprendizaje. A continuación, presentaremos los componentes de la reflexión en la evaluación docente. Para este efecto, usted debe identificar los aspectos más y menos efectivos de la unidad y determinar cómo, a partir de ellos, puede mejorar sus prácticas pedagógicas, desarrollando dos aspectos. 1. Análisis a partir de las características de los y las estudiantes. En este punto, usted debe responder y fundamentar la pregunta ¿cómo son sus estudiantes? Y profundizar en cómo incorpora características propias de los estudiantes en las planificaciones y sus clases. En este análisis, debe revisar y guiarse por los criterios del marco para la buena enseñanza, criterios A2 y A4, para poder desarrollar efectivamente la fundamentación a su respuesta. 2. Uso del error para el aprendizaje. Aquí usted debe reflexionar en función de un error en el aprendizaje y desarrollarlo como oportunidad en el proceso. Tenga siempre a mano el marco para la buena enseñanza y revise los criterios A3, C5 y C6, los que le permitirán guiarse para una correcta profundización de esta reflexión. Recuerde que la realización de esta tarea debe estar relacionada al grupo de estudiantes con los que se implementó la tarea 1, planificación. Ahora veamos sobre qué características de los y las estudiantes se debe reflexionar. Para realizar una reflexión profunda sobre las características de sus estudiantes, responda a estas preguntas, las que son planteadas en el manual de portafolio. ¿Cómo son mis estudiantes? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué los motiva? ¿Qué sabían o conocían antes de trabajar en la unidad? ¿Qué aspectos familiares y culturales influyen en su aprendizaje? El dominio A, criterio 2 del marco para la buena enseñanza, señala cómo abordar la profundización de las características propias del estudiante en relación a sus particularidades familiares, culturales, fortalezas, debilidades, ritmos de aprendizaje, aspectos cognitivos, psicológico, social, económico, familiar, dinámicas organizacionales, intereses, capacidades, estilos de aprendizaje y motivaciones. Lo importante es describir al estudiante en toda su complejidad mediante los puntos abordados en el MBE. Ahora observemos cómo incorporar las características de mis estudiantes para realizar la planificación o clase de la unidad. Para desarrollar esta reflexión, debemos analizar dos características relevantes descritas anteriormente y desarrollarlas positivamente a través de la práctica docente. Primero debemos analizar estrategias en la realización de actividades, evaluaciones, recursos y metodologías que están insertas en las planificaciones o en las clases en relación con las características de los y las estudiantes. El dominio A, criterio 4, establece que él o la docente conoce estrategias variadas y actividades congruentes a la complejidad de los contenidos, que además permiten generar aprendizajes significativos, seleccionando recursos de aprendizaje según las características propias de sus estudiantes. Ahora abordaremos el apartado de uso del error para el aprendizaje. Para desarrollar esta reflexión, usted debe identificar un error presentado por sus estudiantes en la realización de una clase. Este error se debe haber detectado en una interacción u observación a sus estudiantes, no en una actividad evaluada como una prueba escrita o de desempeño. Debe estar relacionado a un contenido, habilidad o procedimiento propio de la asignatura, en este caso, inglés. Debe permitir identificar los obstáculos que enfrentaron los y las estudiantes en el proceso de aprender y determinar cómo este error permitió entregar una retroalimentación orientada a mejorar el aprendizaje. Ahora conozcamos cómo desarrollar esta tarea. Una vez identificado el error y haber verificado que tenga las características antes descritas, usted debe responder las preguntas en la plataforma www.docentemas.cl. Estas preguntas estarán habilitadas una vez iniciado el proceso de evaluación docente.
Las preguntas permiten identificar dónde, cuándo y cómo se originó y abarcó el error. La plataforma les solicitará identificar en qué curso y con qué contenido, habilidad o procedimiento se presentó el error. Describir específicamente en qué consistió el error presentado por sus estudiantes, para lo cual usted deberá responder a 2 puntos relevantes. ¿Cuál fue el error y cómo se reflejó en los y las estudiantes? ¿Qué cree que pensaban o les pasaba a sus estudiantes que les llevó a realizar la tarea de esta forma? ¿Y cuál o cuáles considera que podrían ser las causas de este error? Y por último, solicita analizar y describir la forma de retroalimentación empleada por usted luego de haber abordado el error. Al igual que el punto anterior, se solicita responder a 2 puntos relevantes. ¿A través de qué preguntas, actividades u otras acciones fue retroalimentando a los y las estudiantes para orientarlos en la mejora de sus aprendizajes? ¿Cómo fueron reaccionando sus estudiantes? ¿Por qué eligió esas acciones? ¿De qué manera esperaba que ayudaran a los y las estudiantes? Es importante guiarse por el manual del portafolio y los criterios del MBE indicados. Recuerde generar estrategias para abordar los contenidos, considerando los diferentes niveles de aprendizaje de los y las estudiantes. No olvide que durante la retroalimentación usted deberá promover la reflexión en los y las estudiantes para que ellos y ellas puedan analizar su propio aprendizaje. Esta fue la 5ª cápsula. Quedan todas y todos invitados a ver el siguiente video.